En este tiempo es necesario que entendamos a plenitud lo que está en la Escritura. Porque en este tiempo va a abundar una palabra que solamente pueda llenar la expectativa de aquella persona que escucha lo que quiere escuchar y no lo que tiene que escuchar. Y el apóstol Pablo, recibiendo esta dirección del Espíritu Santo, le habla a su hijo Timoteo y empieza a darle directrices al respecto de lo que tenía que hacer, cómo funcionaba la iglesia, qué era lo que tenía que hacer. Y muchos hablamos de Timoteo y dejamos ver lo que Timoteo hizo. De hecho, el apóstol Pablo decía que Timoteo era su alter ego. Alter ego significa mi otro yo. Y esta mañana el pastor Gumer enseñaba al respecto Betito, y atrás conversando decíamos, Tito y Timoteo eran hijos de Pablo y los dos salieron al ministerio juntos. Uno hacia un lado y otro hacia el otro lado. Y la característica de cada uno era semejante a lo que estaba sucediendo en cada congregación donde ellos habían sido enviados. Y en aquel tiempo Pablo estaba preparando la iglesia del Señor para los tiempos que se iban a vivir. Y en ese tiempo aún no estaban viviendo el tiempo que hoy estamos viviendo. Hoy vamos a leer en el libro de Timoteo, en el capítulo 3, donde Pablo comienza a decirle a Timoteo cuáles van a ser las características del hombre del último tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 1 y el capítulo 4 hasta el versículo 8. Vamos a leer esos dos capítulos. ¿Cuántos han escuchado hablar del 666? Pablo aquí agrupa 18 características del hombre del postrer tiempo. Si yo agrupo en 3 grupos de 6, 6 por 3, ¿cuánto es? Vamos a leer las 18 características que tiene el anticristo. Dígale que tiene al lado, tienes que saber esto. Y cuando comencemos a desglosar lo que aquí en Timoteo dice, usted va a empezar a pensar, ¿será que yo conozco a gente que tiene esta característica? Explíquese bien. Cuando hay características de estas que están operando en alguien, hay un espíritu anticristo en esa persona. Está hablando del anticristo que se va a enfrentar al Mesías, pero también está denotando características de personas que cohabitan con nosotros dentro de las congregaciones que se comportan de esa manera. ¿Aló? Dice que los que somos dirigidos por el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. Pero ¿cuál espíritu nos está guiando? ¿Es el Espíritu de Dios o es el espíritu del anticristo? ¿Aló? Libro de Timoteo, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, versión Peshita en español dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrán hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, calumniadores, esclavos de la concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios, que tendrán a paciencia de reverencia a Dios, pero están alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. Porque estos son los que se encuentran sigilosamente en las casas y cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por las diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Porque tal como Janes y Jambre se opusieron a Moisés, de la misma manera también estos se oponen a la verdad de los hombres. De mente corrupta, reprobados en cuanto a la fe, pero no prosperarán, porque su insensatez será evidente a todos, como también fue evidente la de aquellos. No obstante, tú sigues mi mensaje, mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y perseverancia, mis preocupaciones, mis padecimientos, porque a ti te consta lo que padecí en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecución padecí? Pero de todo ello me libró el Señor. Porque en verdad, todos los que quieran vivir en reverencia a Dios, en Jesucristo, sufrirán persecución. Pero los hombres malvados y engañadores aumentarán su maldad, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales fuiste afirmado, porque sabes que de quién lo has aprendido y que desde tu niñez has aprendido la sana escritura, las cuales te pueden dar sabiduría para salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda la escritura que es inspirada por Dios es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección, para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Te encargo en presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y a muertos en la manifestación de su reino. Proclama la palabra y persiste diligentemente, a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. Pablo comienza a relatar a Timoteo lo que él se iba a encontrar. Por el Espíritu, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que iban a haber personas que se iban a comportar diferente a lo que la palabra estaba enseñando. Cuando yo aplico el texto y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, no le importa a nadie, me importa alcanzar lo que yo necesito y los que están conmigo, y los demás no me interesan. ¿Cuánta gente hoy hay así? ¿A cuánta gente usted conoce así? Seguimos leyendo. Amantes del dinero,
jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres. Abro un paréntesis allí. Cuando hablamos de padre, hablamos de destino. Un padre puede ser aquel que te engendró biológicamente o aquel que es un mentor en el lugar donde tú estás. Un maestro, un pastor, un líder que te está llevando por el camino que debes hacerlo y dice que son desobedientes a los padres. Estaba hablando al respecto de la gente que te quiere dar dirección, pero tú te resistes a la dirección que te quieren dar, porque hay rebeldía. ¿Quién fue el primer rebelde? ¿Aló? Dice que hubo una rebelión, ¿dónde? En el cielo. ¿Y quién hizo esa rebelión? Satanás. Cuando yo soy un rebelde, ¿qué espíritu me está manejando? Tome nota. Tome nota. Ingratos, impíos. Anote, fíjese, dése cuenta. Dije que íbamos a hacer 3 grupos de 6. 6 por 3, 18. 6, 6, 6. El número 6 denota la imperfección del hombre. Todo lo que pasa en el mundo espiritual, la Biblia dice que Dios es ¿qué? 3 veces ¿qué? Santo. Y el número de Dios es el número 7. Y 7 tiene que ver con la perfección. Y el 3 tiene que ver con santidad. El número 6, ¿qué día creó Dios al ser humano? Al 6º día. El 6º día tiene que ver con imperfección, con humanismo. Pero como Dios es santo 3 veces, entonces el anticristo es imperfecto 3 veces. 6, 6, 6. Estas 18 características tienen que ver con la personalidad de un ser que va en contra de lo que Dios estableció. Dile al que tienes al lado, tienes que saber esto. Pero es que Pablo no le estaba hablando a Timoteo de que eso lo iba a conseguir. Pregunto algo. Gente con esta característica las conseguimos afuera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que no estaba hablando de la gente que iba a estar afuera, estaba hablando de que esa gente iba a estar dentro de la congregación. ¿Aló? Gente que se iba a comportar de esta manera dentro de la congregación. Gente que entre comillas son pueblo de Dios. Gente que entre comillas se creen que son salvos. Gente que entre comillas alaban a Dios. ¿Pero a cuál Dios? ¿Aló? Cuando leemos en el libro de Apocalipsis, el Señor comienza a hablarle a las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias tienen que ver con la característica de cada una de las iglesias. Y está hablando del tiempo postrero. Y cada una tiene que ver, tiene una característica particular. Pero cuando hablamos de la iglesia que es apóstata, nótese y entienda lo que es apostasía. Apostasía es algo que va en contra de la fe. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? ¿Cuál es la doctrina que nosotros manejamos? Todo lo que tenga que ver en contra de lo que está establecido en la norma, en la Biblia, usted tiene que desecharlo porque es apostasía. Dentro de la norma, todo. Fuera de la norma, nada. Esa es una expresión muy judicial, muy jurídica. Todo lo que esté apegado a la norma está bien. Cuando me despego de la norma no puede responder por mí.
¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace un jurista? Un jurista crea una verdad procesal para que el juez falle a su favor. ¿Qué es una verdad procesal? La gente escucha la palabra argumento. Un argumento es una verdad a medias, una media verdad. Odio cosas que son verdad y no las digo porque no me conviene decirlas. Porque si las digo, entonces yo mismo me voy a poner los ganchos. La gente está levantando argumentos desde los púlpitos para manipular las masas. Amadores de sí mismos. Porque lo que están buscando es el lucro. Porque no predican que Cristo viene. Porque cuando yo empiezo a decirle a usted que usted tiene que arrepentirse y que yo tengo que arrepentirse porque Cristo viene, a la gente no le gusta eso. Porque no son mensajes lucrativos. Porque solamente tengo que hablar de prosperidad. Dios te va a prosperar cuando tu vida comience a vivir en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el evangelio de la prosperidad. Cuando mi vida vive en santidad y es rendida delante de Dios. Sí, vamos a vivir en prosperidad. Dios es un Dios de gente próspera. Pero la prosperidad no tiene que ver con el dinero. La prosperidad no tiene que ver con una posición económica. La prosperidad tiene que ver con una posición de santidad. Con un rendimiento en adoración, en conocer quién realmente es Dios. Seguimos leyendo. Calumniadores, esclavos de la concupiscencia, crueles, aborrecedores de lo bueno. Son crueles. Patrones que le retienen el salario al trabajador. Eso es crueldad. Aló. No les importa si la familia de ese trabajador pasa hambre, porque ellos están bien y su familia está bien. Eso es crueldad. ¿Hay gente así? Sí la hay. Porque no les importa a nadie. Hay una versión que dice, y no tendrá afecto natural. No tiene alma. Es un desalmado. El afecto natural, el alma. Lo natural es el alma. Y lo espiritual es lo que viene del cielo. Pero imagínense una persona que no tenga alma y que su espíritu esté desconectado de Dios. Ni los animales son tan crueles. Aló. Ni los animales son tan crueles. Gente que piensa y maquina el mal. Aló. Gente que maquina cómo hacerle daño a otro. Gente que no le importa destruir al otro por conseguir su propio beneficio. Gente que ve a su hermano, entre comillas, corchete y paréntesis, cometiendo una falta. Entiéndase esto. No todas las faltas son pecados, pero todos los pecados son una falta. Y por eso es que el apóstol dice, si alguno de vosotros es encontrado en alguna falta, no dice pecado, dice en alguna falta, por eso es que le explico. Todas las faltas no son pecados, pero todos los pecados son una falta. Restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vayas a ser tentado o lo hagas peor. Pero eso lo digo yo. Lo hagas peor no lo dice la Biblia, lo hagas peor lo está diciendo Darlington Darwin Fraser Medina, con toda la responsabilidad lo digo. Porque normalmente cuando nosotros señalamos a otro, nosotros cometemos aberraciones y exabruptos peores que lo que él hizo. Aló. Amadores de sí mismos, ingratos, traidores. Aló.
desenfrenados, arrogantes y amadores del placer más que de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: trabajas mucho, haces muchas cosas por la obra, pero tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Cuando usted se desconecta de Dios, cuando usted ya no siente pasión por Dios, entonces ¿por quién siente pasión? ¿Aló? ¿Cuándo entra el adulterio? Cuando se pierde la pasión. ¿Aló? Cuando se entra en una rutina. Nos convertimos en personas religiosas que no faltamos a un servicio, que no faltamos a una actividad de la iglesia, pero estamos en la iglesia, pero estamos en la presencia de Dios. Se cayó el internet. ¿Aló? Se cayó el internet. Revisen a ver si se cayó el internet. Estamos aquí en la iglesia. Se da cuenta que estos mensajes a la gente no le gusta, porque a la gente le gusta que le emocionen. A la gente le gusta que lo emotiven. A la gente le gusta que le digan que le van a dar carro, que le van a dar casa, que le van a dar plata, pero no le dicen: si no te arrepientes, la vara de Dios va a caer sobre tu vida. Son mensajes que no motivan. Son mensajes que no producen platica. Y Dios nos está moviendo a que miremos su rostro, a que busquemos su presencia, a que realmente nos acordemos, como hablaba el pastor esta mañana, de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué es la prioridad en tu vida? Cuando tú te levantas en la mañana, ¿en qué es lo primero que piensas? En lo primero que tú piensas es lo que está en tu corazón. ¿Aló? Cuando yo me despierto en la mañana y digo: Dios mío, no he pagado el cable. O me levanto en la mañana, le debo a fulano, le debo a fulana, le debo a... Eso es lo que está en tu corazón. Pero cuando mi corazón está inclinado a Dios, lo primero que digo es: Señor, gracias porque tú eres mi sustentador. Gracias porque nada me va a faltar. Nada me va a faltar porque tú eres quien me cuidas. Porque estoy enamorado de Él. Porque quiero estar cerca de Él. Esta gente que está hablando aquí el apóstol Pablo son gente que hoy han convertido el altar en algo aberrante delante del Señor. Gente que han prostituido la adoración, porque ahora la adoración quieren causarla como lucro. Algo que solo pertenece al eterno Dios. Fama, finanza, eso es lo que a la gente le importa. Blasfemos, los llama la Escritura, amadores de los placeres más que el amor de Dios, que tendrán apariencia de reverencia a Dios. Ver que me llama la atención porque dice: aparentemente tendrán reverencia a Dios. ¿Dónde se reverencia a Dios? En el altar. Entonces hay una cantidad de artistas subidos haciendo show, pero no hay presencia de Dios. No hay presencia de Dios porque estamos alejados de la presencia de Dios. Jesús dijo: el celo de mi casa me consume.
Necesitamos tener celo por las cosas de Dios. Escúcheme bien, este término se puso muy de moda, no porque necesitamos tener celo por las cosas de Dios. Celo ministerial, no, lo que la gente está sintiendo no es celo ministerial, lo que la gente está sintiendo es envidia. Porque celo ministerial es cuando yo celo las cosas que tienen que hacerse bien para el Señor. Que la gente tenga que caminar conforme a lo que la Biblia dice. Eso es celo por las cosas de Dios. Pero cuando yo quiero sacar a la gente para que me pongan a mí, se llama envidia. Dice que con comezón de escuchar cosas que no tienen que ver con el cielo. Quieren que le digan lo que quieren escuchar. Si usted quiere que le digan lo que usted quiere escuchar, váyase por una iglesia católica, que allá le van a decir lo que usted quiere escuchar. Pero aquí usted va a escuchar lo que la Biblia dice y lo que el cielo demanda que usted y yo tenemos que hacer. Usted es un hijo de Dios y como hijo debemos comportarnos. Y es nuestra responsabilidad, no solamente desde aquí, desde el altar. Cada uno de nosotros como hijo de Dios tenemos que velar porque la apostasía no se siga pululando. Eso va a pasar, la gente va a ser apóstata, pero usted y yo tenemos que vivir en santidad. Y tenemos que rechazar la apostasía. Pero ¿cómo podemos saber qué es apostasía y qué no es apostasía si no estudio? Aló. Dice el capítulo 4, te encargo en la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. En la manifestación de su reino, proclama la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende con toda paciencia e instrucción. Pero mi pregunta es, ¿dónde tengo que aprender la Biblia? Para yo graduarme tengo que ir a la escuela, ¿sí o no? En la iglesia hay una escuela bíblica. Cuando yo no me inscribo en la escuela bíblica y no asisto a la escuela bíblica, estoy siendo un rebelde. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabe por qué? Porque el padre de esta casa dijo que debíamos estudiar y es el padre de la casa y debemos respeto y sujeción. Si no lo hago, soy un rebelde. ¿Qué espíritu me está manejando? Aló. Y no le voy a decir aquí que levante la mano el que no está estudiando. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Porque aquí no estamos para avergonzar a nadie. Aquí estamos para aprender y para que el Espíritu de Dios nos haga entender lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué entra la apostasía? Porque desconozco. Porque no sé lo que me están diciendo. No sé de lo que me están hablando. Y Pablo le dijo a Timoteo, hey, cuídate de esta gente, porque va a venir gente que va a querer enseñar una doctrina diferente a la que tú enseñaste, a la que tú aprendiste, a los que has vivido conmigo. ¿Será necesario que a la iglesia la persigan para que la iglesia pueda hacer lo que tiene que hacer? Si usted estudia, la historia nos dice que cada vez que la iglesia la perseguían era cuando la iglesia se multiplicaba. Aló. Dice, conmigo has padecido ¿qué? Persecuciones. Ahora bien, ¿por qué tenemos que sufrir persecución? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Será que el infierno está contento cuando usted le está trabajando a Dios? A nivel comercial, hablamos de competencia. Y cuando hay una competencia entre marcas comerciales, a los encargados del marketing los ponen a trabajar
a crear una estrategia para poder vender más, haciendo lo que tengan que hacer a costa de lo que sea. Ahora bien, ¿usted cree que Satanás se va a dejar ganar porque usted es la competencia de él? ¿Aló? Él va a enviar lo que sea. Que no agarre el balón, porque si agarra el balón me hace gol. Cáiganle 4, pártanle las patas, que lo expulsen, pero que no toque el balón. Y si juega básquet, cuando el tipo está haciendo los puntos, agarran y sacan al más caimán. Pegátele, anda, vete con él. Si te toca irte hasta el baño acompañado, dale, pero que no te haga una cesta. Si tenés que meterle un codazo, métele un codazo duro, reviéntalo, pero que no te agarre el balón. Eso pasa. Eso sucede. Y cuando Satanás logra el objetivo de que dejes de conocer a Dios, de que dejes de aplicar los principios bíblicos, de que pienses de que Dios está allá arriba y que en un determinado momento dijo algo, pero que Él se olvidó de eso, entonces tu corazón comenzó a desviarse. Él logró el objetivo. Te sacó del juego. Te anuló en el juego. Pero cuando entendemos a qué fuimos llamados y con qué propósito, nada nos separará del amor de Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién de nosotros ha padecido lo que padeció el apóstol Pablo? Nadie. Ninguno de nosotros hemos estado presos por predicar el evangelio. Pero usted en algún momento se ha hecho esa pregunta: ¿hasta dónde sería yo capaz de llegar por amor al Señor? Porque aquí estamos cómodos. Aire acondicionado, sillitas, nos compraron un bus para que no nos fuéramos a pie. Tenemos una reunión y si salimos tarde, el ministerio busca y nos llevan para la casa. La pregunta es: ¿y si nos quitaran todo eso, seguiríamos amando a Dios y seguiríamos sirviendo a Dios? No me vaya a responder. ¿Hasta dónde yo sería capaz de llegar por amor a Dios? ¿Hasta dónde? Si te toca comerte una bolsita de cambur y beberte solamente una bolsita de agua, a ver de qué estás hecho, ¿lo harías? Párese todos los días en el espejo y empiece a hacer hágase esas preguntas y le voy a decir el resultado. Allí vamos a empezar a saber de qué estamos hechos. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades por ir a un lugar donde no sabemos qué nos vamos a encontrar? Que si me baño 5 veces al día, quizás me bañaré una cada 5 días, porque no hay agua. Si como 5 veces al día, quizás comeré una y a veces. Si todo el tiempo ando en carros y me toca caminar, andar en animal en los mejor de los casos, pero si me toca caminar, aló. Cuando se acaba la pasión, se acaba todo. Cuando el espíritu anticristo comienza a operar en la iglesia, escuche bien, escucha.
Cuando el espíritu anticristo comienza a operar en la iglesia, dejamos de hacer lo que nos corresponde. Nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos. Está lloviendo, no voy. Hay mucho sol, no voy. No me importa lo que esté pasando. Y pierdo el celo por Dios. El problema más grande de la iglesia es que nos hemos convertido en adúlteros. Adúlteros espirituales. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos dando besos con el diablo. Aló. Y empezamos a practicar estas cosas que está aquí. Estas características son las características del anticristo. 18 características. 18 características de un hombre que no quiere saber nada de Dios. Y cuando esto se practica, está el libro de Gálatas en el capítulo 5, hablando el mismo apóstol Pablo, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, laxivia, enemistades, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones. Y pare usted de contar. Esa es la característica de un espíritu anticristo. Jesús dijo: quien no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí. Pero no está hablando de que usted y yo tenemos que transformarnos en antropófagos. Está hablando de la condición de quien no vive como yo vivo, quien no anda como yo vivo, entonces no es digno de mí. ¿Y sabe cuál es esa característica? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a comparar la personalidad de Jesús a la personalidad de los hombres de los postreros tiempos. No hay que ser muy intelectual, no hay que ser teólogo para poder hacer esta comparación. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué me conviene? ¿Qué no me conviene? El negocio de Dios es salvar almas, como me salvó a mí y como lo salvó usted. Y Él dijo: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿Y de qué está hablando? Brindémosle la salvación a la gente. Presentémosle a Cristo a la gente, más que con nuestras palabras, con nuestra acción. Que de pronto se nos va a salir el chuki, que se nos salgan todos los chukis que tengan que salirse, para que el Espíritu de Dios pueda habitar en nosotros por siempre. Bendito es el nombre de Jesús. La iglesia no es un museo donde hay celebridades. La iglesia no es un museo donde hay gente perfecta. Escuche bien. Esto le va a sonar duro lo que le voy a decir. Pero los que estamos aquí, ninguno servimos para nada. Aló. Ni usted ni yo servimos para nada. Ninguno somos buenos, ni en coco somos buenos. Jesús le dijeron: maestro bueno, y Jesús se detuvo y dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. ¿Aló? O sea, Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Si Él no era bueno, ¿quién de nosotros puede decir que es bueno? Diga: ay, eso dolió. Entonces, cuando no entendemos que no servimos para nada, queremos estar por encima de los demás. Amadores de sí mismos, arrogantes, petulantes, prepotentes, creídos e ingreídos. Primo hermano, es el diablo. El diablo encarnado allí, porque Jesús no está allí. A causa de que no servimos para nada,
Él dijo, algo puedo hacer. Y es que para que el Padre los vea que sirven, los va a ver a través de mi sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Solo por su gracia. ¿Sabe lo que es la gracia? Somos inmerecedores de algo. Y a causa de que nuestro hermano mayor agrada al Padre por lo que Él hizo, entonces nosotros recibimos un regalo. Los que somos padres aquí y que tenemos varios hijos, a veces siempre hay uno de los hijos que no le gusta estudiar, que se porta mal, pero el otro es excelente y agrada el corazón del padre y el corazón de la madre. El revoltoso no se merece nada, ¿verdad que no? Porque todo en la vida tiene un precio, tiene un valor y tiene un costo. Todo. Y si usted no le está enseñando eso a sus hijos, enséñeselo. Si usted tiene cómo darle todo a sus hijos, no le dé todo. Porque cuando el día que no lo merezca, si usted no se lo da, él va a creer que lo merece. Y le va a hacer un daño. Lo va a criar mal. Pero el otro se merece todo porque se lo ganó. Y no te voy a comprar nada. Pero el que agrada a mi corazón me dice, de lo que me vas a dar a mí, partilo por la mitad y le dais la mitad a él. Y nosotros tenemos que acceder por la petición del que está alegrando el corazón. Vamos a acceder a aquel. Por eso es que Cristo dice, Señor, Padre, lo que tú me vas a dar a mí, dáselo a ellos. Porque por mi causa ellos fueron librados, ellos fueron justificados. Yo pude morir por ellos y pagué la deuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Él lo dijo, pagado es por completo. Ya no deben nada. Fue un pago íntegro, completo. No tenemos que hacer nada para ser salvos. No predicamos para ser salvos, porque somos salvos, predicamos el Evangelio por agradecimiento. Porque lo que hagamos no nos va a alcanzar para pagar la deuda que tenemos con la eternidad. Solo se hace por amor. Y por amor usted y yo tenemos que defender la doctrina. Por amor usted y yo tenemos que apasionarnos por lo que la Biblia dice para no pecar contra Dios. Voy a tomar una frase que dijo Gumer esta mañana que me gustó mucho. Dios nos libró de Dios. Esa frase me impactó, me gustó mucho. Dios nos salvó de Dios. El diablo no puede hacernos nada. Pero Él es el dueño de todas las cosas y Él sí puede hacer con quien Él quiera lo que Él quiera. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso era que no había nadie que pudiera soltar un rescate y Él mismo se proveyó de aquel fiador que pagó la deuda que era tuya y que era mía. Por eso fue que Abraham dijo allá, Él se proveerá, y apareció el Cordero. Para que tú y yo no pudiéramos, sino que muriera el Cordero. En este tiempo necesitamos ser celosos con las cosas del Señor. ¿Qué estamos escuchando? Que nos digan, que nos den licencia para pecar, eso es lo que estamos buscando. Mensajes que nos autoricen a pecar. Mensajes que nos den licencia para pecar. Mensajes que quieran anular lo que está establecido en la norma. Para los que dicen que la ley ya dejó de ser, Jesús no anuló la ley. Jesús cumplió la ley para que usted y yo pudiéramos vivir más cómodamente cumpliendo la ley, pero no la eliminó.
Él lo que hizo fue resumirla. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso me dice que tengo que cumplirla igual. No de forma, pero sí de fondo. El fondo de la Escritura, el fondo del plan de Dios, es tener una familia que esté blindada, que se apoye uno con otro y que podamos todos mirar al cielo y poder decir: gracias por acordarte de nosotros. En eso se basa el plan de salvación. El plan de salvación no es quítate tú para ponerme yo. Esa no es la actitud de Cristo. La actitud de Cristo es: no, lo malo que le pasa a él, dámelo a mí. No es lo bueno que le va a tocar a él, no se lo den a él, démelo a mí. No, lo malo que le van a dar a él, dámelo a mí. En eso se basa el amor de Dios. En eso se basa. Pero nosotros lo hemos torcido. Amadores de sí mismos. Se nos olvidó quiénes somos. Cuando sabemos 4 versículos, creemos que sabemos más que Dios, que no necesitamos a Dios. Hermano, déjeme decirle algo. Es importante estudiar. Es importante prepararse. Eso está bien y tenemos que hacerlo. Porque los que ya tenemos años en las iglesias, yo tengo 43 años y yo nací en una iglesia y me tomaba los teteros en una iglesia. Nos decían: ¿para qué van a estudiar si ya Cristo viene? Y lamentablemente mucha gente de mi generación no estudió, no se preparó. Y llegaban a una empresa y llevaban el currículum, ¿qué le decían? ¿Y qué sabes hacer tú? Nada. Pero es que ni siquiera se prepararon intelectualmente para las cosas seculares, pero mucho menos se prepararon para trabajar dentro de la iglesia. Escucha esta ironía que le voy a decir, y esto, quiero que me entiendan lo que le voy a decir. Hay demonios que salen con título. Entiéndalo, lo que le quiero decir. El sistema le va a exigir a usted que tenga una posición, y si no la tiene, no le van a dar esa posición. El apóstol Pablo era doctor en letras, y a causa de ese título terrenal pudo entrar en el Areópago de Grecia, porque allí solamente entraban gente intelectual. Y los demonios que sacó Pablo allí, los sacó con el título, porque era doctor en letras y pudo entrar. Y vino y les presentó al Dios que usted y yo también servimos. Bendito sea el nombre de Jesús. Es tiempo que nos levantemos los hombres y las mujeres de Dios en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Somos cabeza y no cola, pero tenemos que pensar como cabeza. Necesitamos decirle al Espíritu de Dios que nos dé la capacidad de poder entender y manejarnos en este sistema. Porque este sistema corrupto hace que nos contaminemos con el sistema. Cuando tenemos una mente de iglesia, solamente formamos cantantes y predicadores. No formamos más nada. Pero cuando entendemos que somos ciudadanos del reino, déjeme decirle esto: somos una embajada del reino. Y las embajadas están puestas para resolver los problemas de los residentes en ese país, habitantes de ese país, residentes de otra nación. Para resolver los problemas. Entonces yo le voy a preguntar a usted: si usted es un embajador del cielo, la gente que está, que es del cielo, que está aquí en la tierra, usted y yo tenemos que resolverle los problemas a ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús predicaba, Jesús libertaba y Jesús sanaba, pero aparte de eso, cubría la necesidad que tenía la gente, porque siempre les daba comida. En eso se basa el reino de Dios. En amor.
¿Por qué los libertaba? Por amor. ¿Por qué les predicaba? Por amor. ¿Por qué cubría su necesidad? Porque le dolía lo que la gente le estaba pasando. No podemos ser indolentes ante las cosas que están pasando. No podemos quedarnos callados ante la sociedad cuando la sociedad quiere encochinar la mente de nuestros hijos. No podemos quedarnos callados ante el sistema y que la gente siga queriendo hacer lo que quiere y no lo que debe hacer. La iglesia tiene que hacer un bloqueo en contra de esas cosas. Y si por las redes sociales nos cortan la transmisión cuando digamos algo, entonces tenemos que pararnos en las plazas, tenemos que pararnos en la calle y tenemos que decirle al mundo que Jesús es el único rey. ¡Aleluya! Póngase de pie y adore a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Levante su mano y adora al eterno Dios. Necesitamos recibir un impacto del Espíritu de Dios. Necesitamos que nuestra mente sea cambiada. Necesitamos que el mover del Espíritu de Dios pueda encenderse primero en nosotros para después sacarlo. Espíritu Santo, glorifícate, Dios. Vamos, levante su mano y adore a Dios. Comience a meditar en la palabra que hoy Dios ha traído. Espíritu Santo, glorifícate, Dios. Que prenda la basha y podare maishe. Solo su gracia nos sostiene. Solo por su gracia no hemos sido consumidos. La bondad de Dios Shema Kaya Reba Tore Bashe Kebre